Señores, para todos muy buenos días. Hoy hablaremos sobre la PBR Matrix. Hablaremos de los niveles que componen la PBR Matrix. Y este video será corto y hablaremos solamente de un solo tema, un solo nivel de PBR. En consecuencia, que este nivel contiene muchísima información, entonces eh, la voy a incluir en el sentido que quede expuesta y quedemos informados con la información que concierne a ese nivel. Entonces, y será solamente, hablaremos de ese punto en específico porque tiene gran importancia y se utiliza, se interpreta de muchísimas maneras. Entonces, señores, señorita, en este caso, lo siguiente, la PDR Matrix, como está en su definición, es un marco utilizado para organizar los niveles de precios que actuarán como soportes y resistencias o áreas de mitigación. Son las zonas en un gráfico donde es probable que ocurra una actividad institucional significativa. La matriz PV distingue entre prima y descuento dentro de un rango de negociación establecido, comprendido entre un máximo y un mínimo conocido, y enumera los elementos dentro de estos niveles establecidos como un rango y se establece en orden de importancia. Los elementos incluyen máximos, mínimos, rejection block, bearish order block, fair value gap, vacío de liquidez, breaker y bloques de mitigación. Entonces, señores, tal cual, como lo dice la definición, nosotros, por eso es importante en esta definición tener en cuenta de que nosotros cuando estudiamos la metodología de ICT, cuando comerciamos bajo su idea, sabemos en dónde entrar y sabemos en dónde salir utilizando la PDRI, porque nosotros básicamente utilizamos un rango de negociación establecido que nosotros conocemos, ¿sí? Eh, se comprende ese rango dentro de un máximo y un mínimo que nosotros conocemos previamente. Entonces, eso nos ofrece gran ventaja en la interpretación y por eso ICT es tan preciso, ¿sí? Es tan preciso tanto en las entradas y tiene tanta asertividad porque no dejamos nada al azar, sino que estamos trabajando dentro de un rango de negociación conocido, en el cual vamos a tener estos niveles que son niveles o zonas que actuarán como resistencias estando en premium y como soporte estando en descuento. Por eso son zonas de soporte y resistencia, teniendo en cuenta que nosotros usamos soportes y resistencias horizontales, ¿sí? Y no utilizamos nada de lo conocido comúnmente como soportes y resistencias diagonales, ¿sí? Y en esos niveles ocurre un proceso de mitigación de órdenes, ¿sí? Es también importante comprender la parte de la mitigación de órdenes o neutralización de liquidez en esos niveles específicos. Eh, la PDRI Matrix PB traduce a prima y descuento. Y array es arreglo o lista, ¿sí? Lista o arreglo de prima y descuento. Entonces, esta línea que está demarcada en lo que es el rango de negociación no es una línea random, una línea tiene un significado y el significado es que dentro de nuestro rango de negociación, desde un máximo hasta un mínimo, nosotros tenemos un rango potencial, ¿sí? Y ese rango potencial viene desde una prima hasta un descuento
o en su defecto desde un descuento hasta una prima. Entonces, nosotros debemos tener eso muy en consideración, por eso Michael tiene alta asertividad, pero la mayoría de sus trades son corticos, ¿sí? Sí, son ratios bastante cortos, muy sólidos, pero son cortos. Y la única manera de permitir que estos ratios aumenten significativamente es utilizando un rango de negociación en temporalidad mayor e intentar comerciarlo en temporalidad menor con la intención de que el espacio comprendido dentro de un PD a otro PD nos represente más ganancia en temporalidad menor. Sin embargo, es necesario conocer y saber integrar estas herramientas para saber que nosotros estamos comerciando. Ejemplo, desde un Fair Value Gap de descuento y tendremos que sacar eso en algún PD Array en premium, ya sea el Mitigation Block o el Breaker o cualquiera de estos que nos pueden representar algún tipo de resistencia e incluso devolver el precio y esta ganancia, quizás significativa, en su momento se pueda convertir en un break-even o en una pérdida por no cerrar el trade o no sacar parciales en estos niveles donde se tiene que tener una consideración para cerrar el trade o para tomar parciales. E incluso alrededor del 50% podemos ver cómo el precio en oportunidades usa ese nivel y lo podemos tener en consideración. Entonces, nuestro rango potencial realmente va desde un PV Array de descuento a un PV Array en premium o en su defecto de un PV Array en premium a un PV Array de descuento. Y eso es lo que se convierte en nuestro rango potencial de baja resistencia, en el cual el precio va a ser bastante directo porque estamos buscando estos niveles. En ese entendido, pasaremos a hablar de los all high u all low, que lo que traduce son viejos altos o bajos, ¿sí? Viejos bajos o altos. Este nivel es muy importante y no podemos hablar de ese nivel sin antes hablar de qué son los fractales, porque en ese patrón de los viejos altos y bajos es o se compone de un patrón fractal. ¿Qué es un patrón fractal? Esta es la definición de patrón fractal. Proviene de una ecuación de Mandelbrot. Describe un conjunto de números complejos que generan un patrón fractal, conocido como el conjunto de Mandelbrot. Este patrón es una imagen muy famosa que parece un objeto, cuidado con esto, parece un objeto con formas repetitivas y detalles infinitos independientemente de cuánto te acerques. Entonces, esta es la parte importante de la definición de patrón fractal. ¿De qué es un patrón fractal? Son formas repetitivas y detalles infinitos independientemente de cuánto te acerques. Eh, y esto hago esta aclaración porque durante mucho tiempo yo viví confundido de lo que era un fractal y pensaba que una pierna de expansión era el fractal como muchos lo mencionan. Ahora, entendiendo esto, conocemos la definición de la palabra fractal y tenemos este ejemplo donde tenemos esta imagen, que tenemos esta figura y dentro de este recuadro, voy a cambiarle el color, esa figura dentro de es esta misma figura. Toda esta figura se encuentra
dentro de esta figura. Y dentro de esta figura se encuentra esta figura. Y dentro de esta figura se encuentra esta figura. Y no importa, independientemente de cuánto se acerques, vamos a encontrar ese patrón fractal. De igual manera, en esta imagen vamos a encontrar siempre ese patrón fractal. Y esto se encuentra en elementos de la naturaleza, como lo vemos acá. Incluso en una clase de Michael, cuando habla de los swing, nos muestra esta imagen y creo que esta imagen también. Entonces, es necesario hacer la aclaración de qué es el patrón fractal. De igual manera, vemos como un triángulo, ¿sí?, tiene dentro de sí otro triángulo y dentro del triángulo vamos a encontrar infinitos triángulos y básicamente a eso es lo que se refiere con el patrón fractal. Entonces, eh, nosotros podemos encontrar un patrón fractal, por eso se hace el análisis top-down o de arriba hacia abajo en diferentes temporalidades. Por eso nosotros trabajamos con la alineación de temporalidades, porque lo que hacemos es identificar un patrón en una temporalidad y luego identificar el mismo patrón en una temporalidad menor, ¿sí? Y ese patrón fractal al que se refiere es el swing low y swing high, ¿sí? Básicamente el swing low y el swing high es aquel que compone el máximo y el mínimo de la Pini Array Matrix. Ahora, es necesario, es necesario saber que el swing low y swing high tiene dos definiciones. Muchas personas lo conocen como este patrón, el cual está compuesto por 5 velas, ¿sí? Si colocamos en el MT, MetaTrader 4 o MetaTrader 5 un indicador de fractales, ¿sí?, o de swings, nos va a calcular el swing con 5 velas, ¿sí? Pero Michael, pero nosotros queremos reconocer el swing low o swing high simplemente con 3 velas. Entonces hacer esa aclaración y las personas que pues conocen el swing low o swing high como el patrón de 5 velas, pues tener pendiente que solo utilizamos la definición de 3 velas a consecuencia de que Michael dice que ya con 5 velas es un patrón ya demasiado desarrollado y no tendríamos, se reducen las oportunidades utilizando el patrón de esta manera. Entonces, básicamente, eh, como lo veíamos, el swing low y swing high es ese patrón de 3 velas y ese es nuestro patrón fractal, para que lo tengamos presente. Ahora, el patrón fractal tiene gran importancia porque lo vamos a encontrar en estos niveles y serán esos niveles donde reposa la liquidez y serán los niveles que donde reposa liquidez y son los niveles donde existen todo tipo de reversión o retroceso o inicio de un movimiento, vamos a encontrar nosotros un swing low o un swing high, ¿sí? En este caso, a manera de ejemplo, lo que la imagen muestra es que aquí hay un swing y ese swing está cargado con órdenes stops y eso se convierte en liquidez que el precio va a ir a neutralizar. Cuando el precio lo neutraliza, forma ese patrón fractal y cuando el precio dejó esta liquidez y bajó, aquí también
formó nuevamente ese patrón fractal y a partir de aquí, en la formación de ese patrón fractal, expande, eh, formando pues esta expansión, valga la redundancia, y este será nuestro nivel donde cuando el precio pase por debajo de él es lo que se va a considerar como rompimiento de estructura o market shift structure. Entonces, tengamos en cuenta de que el market shift o rompimiento de estructura es cuando un swing es roto. Entonces, principalmente, vale aclarar que Michael habla del market shift o la validación de un rompimiento de estructura en un swing diario, ¿sí? Cuando tenemos el rompimiento de un swing diario es cuando consideramos nosotros ese rompimiento de estructura o un nivel a considerar, para que no nos confundamos con los rompimientos eh, en temporalidades menores. De igual manera, en un swing es donde ocurre la configuración de sur al sur, ¿sí? O cacería de stops para continuar en una dirección u otra, dependiendo de la dirección que nosotros tengamos a considerar. Para colocar un ejemplo en una condición alcista, ¿sí? Si estamos alcistas, voy a repetir esta figura, si estamos alcistas, nosotros vamos a querer ver la toma de un mínimo o de un swing, patrón de tres velas, y aquí es donde se forma esa configuración de sopa de tortuga o tsuretsu. Y nosotros vamos a proteger de igual manera un swing, ¿sí? Nuestras órdenes van a estar protegidas en un swing, por eso a medida que el precio eh, se va al alza, van quedando poco a poco órdenes stops en estos niveles. Por eso, en el entendido que nosotros comerciamos acá y quizás cuando el precio retornó y continuó subiendo, van a existir niveles de compra en en estos niveles, y cada vez que el precio baja, que el precio sube, van a estar en estos niveles de swing las órdenes stop de aquellos compradores. Por eso, los swing lows y swing highs están cargados con stop y se pasan a denominar sell stop o buy stop en consecuencia de las órdenes que se encuentran en esos niveles en específicos. Por eso la gran importancia de este nivel. Entonces, ya sea tanto pues en una condición alcista, ese es el rompimiento, ¿sí? Eso se considera un rompimiento de un swing. Y nosotros lo que queremos hacer es cuando existe el rompimiento de un swing en diario, nosotros anticipamos que aquí va a existir un retroceso y esperamos la formación de un nuevo swing, ¿sí? Entonces nosotros ya sabemos que ese movimiento al alza se va a formar o se va a iniciar a través de la formación de un swing donde ocurre un proceso de acumulación, manipulación, expansión. Entonces, nosotros anticipando y sabiendo la importancia del swing, sabiendo que se tiene que formar un swing para continuar su movimiento, nosotros esperamos que se forme la configuración y queremos operar posterior a la tercera vela, ¿sí? Queremos comerciar la cuarta vela de ese swing de la siguiente manera, tal cual como está representado acá. Esta es la configuración que nos da Mike, ¿sí? La mejor definición que nos da Mike. Existe, y ahorita vamos a hablar de eso, existe la posibilidad de comerciar la tercera vela del swing bajo la idea o teoría de
el comerciante Romeo, ¿sí? De Sur el Sub, que sacó un curso que se llama Sur el Sub. Para quien lo quiera ver, es muy interesante, muy bueno y se le puede sacar provecho a esta información, pero se le saca más provecho a la información de Romeo con conociendo toda esta información. Si solamente estudiamos lo de Romeo sin tener la, las condiciones o la interpretación de las herramientas de ICT, no podemos sacarle provecho y vamos a caer en la trampa de creer que todo swing se puede comerciar. Y, y hay ciertas condiciones en altas temporalidad que debemos tener en cuenta. Entonces, existen dos maneras de trabajar con el swing, ya sea utilizando la forma de Michael, en temporalidad diaria es su mejor recomendación, y esperar que se forme el swing, y a partir de que se forma el swing, nosotros vamos a tener como objetivo o DOL el nivel, el mínimo de la tercera vela o el máximo de la tercera vela en condiciones alcistas, y va a ser nuestra configuración de más alta probabilidad. ¿A qué se debe esto? A que ya tenemos un patrón de tres velas que nos respalda. A diferencia del Tour del Sub de Romeo, que estamos anticipando la formación de la tercera vela. ¿Se puede comerciar? Sí. La desventaja es que nosotros no sabemos si esta tercera vela realmente va a respetar, o puede que la tercera vela pase por encima de la segunda y se convierta en una segunda vela. Entonces, aquí ocurre un proceso que hay que saberlo identificar para poder anticipar esa tercera vela. Entonces, básicamente a mí me gusta, aunque sé comerciar el CRT, en oportunidades se ofrece esta oportunidad, pero si se pasa y se forma el swing, muchísimo mejor, y yo puedo comerciar esta vela con bastante confianza, e incluso velas eh, posteriores a la formación de un swing. ¿Por qué? Porque si acá se forma un swing para un retroceso, nosotros vamos a tener como condición de retroceso varias oportunidades, al menos dos o tres velas de altas probabilidades, de altas probabilidades. Ahora, hablando de que esto puede ser después de la formación de un swing diario, tenemos una vela, dos velas y tres velas diarias, tenemos configuración de altas probabilidades en tres oportunidades. Ahora, si es semanal, tenemos la oportunidad por 2 semanas o 3 semanas, bajo la misma configuración de swings. De esta manera nosotros tenemos solamente con este, incluso con esta idea nosotros podemos trabajar bastante bien, respaldados por lo que es la configuración del swing. Entonces, basados en esto podemos tener, si es en un swing semanal, podemos tener la posibilidad de una semana de altas probabilidades bajistas, 2 semanas, y es suficiente tiempo para comerciar. Y en este nivel nosotros esperaríamos, dependiendo del nivel, la formación de un swing. ¿Sí? Luego de esa formación, nosotros vamos a tener una semana, 2 semanas, 3 semanas o 4 semanas de alta probabilidad, eh, en esa dirección o continuación alcista, pero posterior a la formación del swing. Y dentro de ese desarrollo semanal, pues buscar lo mismo en diario, y así irnos manejando básicamente con esta misma idea. Es bastante sólida y podemos trabajar bastante bien solamente sabiendo interpretar la formación de los swings. Entonces, por eso la gran importancia de este nivel en específico. Ahora, esto aparece en una clase de Michael, y básicamente, o sea, lo muestro para que tengamos en conciencia qué, qué es lo que Michael nos enseña y de dónde sacó la información, que a veces nosotros pues
Nosotros queremos que nos enseñen o queremos aprender y tenemos la información y no, simplemente no la estudiamos porque no sé por qué. Bueno, entonces, básicamente acá lo que nos dice es que él hace referencia a que esta imagen es representación de gráficos diarios y dice que con un swing, tres velas, una vela, dos velas y tres velas, ya fue violado, ¿sí? Ya fue neutralizado, ya el precio cotizó por encima de él. Entonces, eso nos convierte en un rompimiento de estructura, lo que nosotros llamamos market, que traduce a rompimiento de estructura. Posterior al rompimiento de un swing, nosotros anticipamos la formación de un swing acá abajo para continuar con el movimiento. Como podemos ver, vemos que acá también se formó un swing y el precio tiene al menos una oportunidad bajista en esa formación del retroceso. Nosotros podemos comerciar de estos niveles hasta estos niveles, pero con mucha precaución. Sin embargo, lo que Michael nos recomienda es, después de un rompimiento de estructura, nosotros lo que anticipamos es la formación de este swing y posterior a eso, este nivel se convierte en nuestro objetivo de liquidez. Y a la cuarta vela le aplicaremos lo que veremos posteriormente y queremos que se desarrolle el perfil de vela clásica alcista Open, Low, High, Close. ¿Sí? Entonces, eh, básicamente es eso, ¿sí? En un bias alcista y este nivel no lo viola, ¿sí? Entonces debemos tener en consideración que este nivel no lo viole, lo respete y ahí se forma el swing. Entonces, anticipamos la formación de un swing low y comerciamos la cuarta vela. Tal cual como se muestra en esta imagen, aquí ya tenemos que el precio pasó por encima de este swing high con fuerza y acá se formó pues de igual manera otro swing, el causante del retroceso y nosotros no lo comerciamos, aunque quizás hubiéramos podido comerciarlo, pero no lo comerciamos y estamos anticipando este nivel porque nuestro rompimiento fue alcista. Entonces, aquí tenemos un swing low, cuidado con esto, este sería un swing low de corto plazo y aquí se está formando un swing de plazo intermedio, ahorita hablaremos de eso, y luego de la formación, este nivel es nuestro nivel el cual nosotros vamos a atacar. Y ahí vemos el swing formado y la cuarta vela, esta no porque es un fin de semana, el Open Low High Close. Y a partir de allí vamos a tener la oportunidad de comerciar en la dirección alcista. En este caso, ¿sí? Tenemos una vela bajista, pero eso es completamente natural. Habrá momentos que ocurra y momentos donde vamos a tener el desarrollo de velas de esta manera. Entonces, básicamente eso está en las clases de Michael y es la idea. Lo que yo quiero mostrarle acá a usted es la idea, el proceso de pensamiento detrás de la configuración. Y no solamente decirle, no, así es que se entra, así es que se lee gráfico, porque cuando aprendemos de esa manera no nos sirve. Nosotros debemos aprender el proceso de pensamiento detrás o la idea detrás para de esa manera ser independientes. Personalmente yo no miro ningún tipo de información así, eh, porque siempre que estudio cualquier tipo de información diferente me voy a encontrar con lo mismo. Si lo hago, si lo estudio, eh, porque me gusta, pero lo que hago es fortalecer estas ideas
y, o sea, fortalecer estas ideas y mejoro en la condición. Y lo que hago es repasar las clases de Michael y me siento bastante cómodo con eso. ¿Listo? Porque a la final, Michael hizo un excelente trabajo organizando la información y ofreciéndonos la idea. Y de esa manera es que somos independientes y uno no necesita estarle diciendo a alguien, vea, este gráfico, esto y lo otro, ¿no? Yo no, incluso me salí de muchísimos grupos porque no necesito, ¿sí? Que una tercera opinión y eso es lo que nosotros buscamos, ser independientes y autónomos en nuestra operativa comercial. ¿Listo? Entonces, de igual manera para la dirección bajista tenemos lo mismo. En un rompimiento de un mínimo que es un swing, anticipamos la formación de un swing y comerciaremos en condición de power of three la cuarta vela del swing. ¿Sí? Esa es la idea implícita detrás de esta información. ¿Qué ocurre? Eh, en ese swing, el swing básicamente tiene, ocurre un proceso de acumulación, manipulación, AMD, acumulación, manipulación y distribución, o acumula, manipula y expande, ¿sí? Y por eso el swing pues ya viene respaldado por una distribución y se convierte en un nivel protegido, por así decirlo, y está ocurriendo dentro de él este proceso. Para la teoría, con la utilización de la idea que nos ofrece Romeo en su lectura de Churesur, encontramos el proceso de acumulación, manipulación y distribución, aprovechando, queriendo aprovechar la distribución de la tercera vela. Pero como les digo, si se nos pasa y se nos forma el swing, pues vamos a tener la oportunidad de comerciar una cuarta vela en favor de ese swing. Es importante aclarar que en oportunidades la cuarta vela puede ser alcista, cierre alcista, pero aún así la quinta vela es bajista y quizás ahorita lo veamos y debemos de tener esa pequeña precaución, ¿sí? Entonces, como vemos, acumulación, manipulación y distribución, y este nivel se convierte en un nivel de plazo intermedio o de largo plazo o en su defecto de alta resistencia. Y qué es lo que está ocurriendo? Que acá se está manipulando un swing del precio de temporalidad menor, ¿sí? Manipula y este nivel se convierte en un nivel de plazo intermedio, el cual no debería ser violado. Entonces tenemos la oportunidad de comerciar en la tercera vela anticipando una expansión bajista para que tengamos ir poco a poco dándole orden de la utilización del swing. De igual manera, el swing es extremadamente importante y la última vela alcista de un swing básicamente se conforma tres PV arrays, que es el all high, el order block, ¿sí? Porque cuando el precio baja y valida la última vela alcista antes del movimiento bajista, valida un order block y en su defecto ese order block tiene la mecha que es el rejection block. Entonces, dentro de ese proceso de la formación de un swing están pasando varias cosas implícitas. Ahora, con la validación del order block, que lo veremos posteriormente, es un CSD o cambio en el estado de entrega. Y ya nosotros, por eso, cuando pasa por debajo del mínimo, tenemos un cambio en el estado de entrega de alcista a bajista y por eso nosotros comerciamos la cuarta vela
comerciamos la cuarta vela bajista porque ya existió un cambio, a diferencia de comerciar la tercera vela donde no ha existido un cambio en el estado de entrega, ¿sí? Entonces, es el, repito, es el proceso eh, que implica comprender bien esta idea detrás de los swings y la validación de preferiblemente operar la cuarta vela o la quinta vela y no anticiparnos en la tercera vela porque en la formación de la tercera vela nosotros no tenemos un cambio en el estado de entrega. Entonces es bastante arriesgado comerciar la tercera vela. Aunque se puede, sí se puede. Eh, Hablaremos que para el patrón de reversión, el reversal de Michael, siempre, todo movimiento, tengamos en cuenta esto, todo movimiento de reversión o el inicio de un movimiento, vamos a tener nosotros una neutralización de liquidez. Y esa neutralización de liquidez consiste en la toma de un swing de, de ese patrón fractal. Entonces, nosotros vamos a querer operar el swing que se forma luego de haber existido la toma de un swing. ¿Sí? Entonces aquí tenemos un swing tomado y la formación de un swing. Acá tenemos un mínimo formado, un swing y la toma de ese swing para que exista el reversal, ¿sí? O la reversión. Y aquí tenemos nuevamente un swing formado y la formación de un swing para la reversión. De igual manera, eso lo vamos a encontrar repetitivas veces y así vamos teniendo la importancia de conocer bien a fondo el swing. Nuevamente acá tenemos un swing low que fue neutralizado, tomado. Aquí tenemos la formación de un swing para la reversión. Nuevamente un swing de corto plazo formado y aquí anticipamos la formación de un swing. Voy a aprovechar en esta diapositiva para hablar de los swings. Los swings tienen una clasificación de largo plazo, plazo intermedio y corto plazo. Esto salió en una clase del 2023 y es realmente esto me marcó a mí personalmente, un antes y un después en lo que es la lectura del gráfico. Gracias a esto evité, yo antes entraba anticipado al mercado, luego de comprender eso, esperaba la formación de un swing de corto plazo y comerciaba en el ITP. Entonces es necesario conocerlos y básicamente lo que eso traduce es mm, lo que traduce es básicamente lo que esto traduce es LTP es perspectiva de largo plazo, ¿sí? Largo término y perspectiva de largo plazo. ITP es la perspectiva de plazo intermedio y STP es la perspectiva de corto plazo. Esto se va a manejar o sea, esto ocurre en la misma temporalidad. Vamos a buscar esto ya sea en la temporalidad diaria, semanal o H4 y los swings. Cada uno de esos son swings y tienen esta calificación. Ahora, los swings de corto plazo son aquellos niveles formados por los participantes menos informados o por aquellos participantes agresivos y son y estos participantes
se convierten, sus órdenes de protección de esos niveles que ellos comerciaron se convierten en liquidez que el precio va a querer tomar, ¿sí? Entonces nosotros vamos a esperar, tenemos que esperar que se forme este swing de corto plazo y nosotros vamos a querer comerciar el plazo intermedio. ¿Cuál es el plazo intermedio? El plazo intermedio es aquel nivel que pasa por encima del swing de corto plazo. Entonces, cuando el precio pasa por encima del swing de corto plazo, se crea el swing. Ojo que estamos hablando de los swings de plazo intermedio. Y ese será nuestro nivel donde va a existir la protección de nuestro stop loss en la orden que comerciamos. Entonces, existen dos maneras de comerciar bajo esta idea. Y estas dos maneras están bien explicadas en el curso de MMXM que explica la Silver Bullet o la bala de plata. Entonces, para poder interpretar las entradas que existen en ese curso, que está muy bien organizado y es bastante bueno, debemos conocer esto, ¿sí? Entonces, básicamente las dos entradas que existen en ese modelo, que son de altas probabilidades, y nosotros podemos comerciar es de la siguiente manera. Esperamos que se forme un swing de corto plazo y nosotros podemos anticipar y comerciar directamente, anticipando la formación del plazo intermedio, o esperar que se forme ese swing de plazo intermedio y comerciar después, ¿sí? Entonces, tengamos en cuenta que existe la forma uno, que es la forma directa, no se ve bien, la forma uno que es anticipando la formación del swing de plazo intermedio por encima de un swing de corto plazo en la misma temporalidad, o esperar que se forme y comerciar después de la formación del plazo intermedio. A mí personalmente me gusta comerciar la segunda porque nosotros en oportunidades no sabemos ese plazo intermedio cuánto va a llegar de profundidad en el PVRI encima del swing de corto plazo. Yo espero que se forme ese swing que rompa estructura y comercio posterior a él. Y de esa manera nosotros ya tenemos este nivel, que es el swing de plazo intermedio, como nuestro nivel de seguridad, donde estarán ubicados nuestro, nuestro stop loss, ¿sí? Que sería el SIL, ¿sí? El nivel de seguridad e integridad. ¿Listo, señores? Entonces, por eso las entradas están respaldadas, los stop loss se deben colocar donde se deben colocar y la asertividad se vuelve muy sólida cuando comprendemos este tipo de condiciones. Entonces, en ese carácter de ideas, vamos a, vamos a ver en este gráfico, ¿sí? ¿Qué sería un swing de corto plazo y cuál sería nuestro plazo intermedio? En este caso, este nivel sería un swing de corto plazo. Este nivel sería un swing de corto plazo. Este nivel sería ese swing de corto plazo. Este nivel, un swing de corto plazo. Este nivel. Todos estos niveles son swing. Estamos hablando del swing, el patrón fractal de tres velas. Y este es nuestro swing de corto plazo. Nuevamente, swing de corto plazo y swing de corto plazo. Cuando nosotros vemos esto, nuestra mente cambia y nos volvemos receptivos a esperar y nos da la paciencia de esperar que se presenten estos niveles.
todo, toda reversión, todo inicio en movimiento se desarrolla después de una neutralización de liquidez de corto plazo. Por eso la teoría o la idea de Romeo en su curso de CRT, esta es la condición principal. Él comercia por debajo de un swing de corto plazo, ¿sí? Lo comercia de forma directa o en su defecto espera que se forme para luego comerciar. Hay oportunidades donde ocurre esto, que el precio hace el tour el sub y expande y no tenemos oportunidad y nosotros debemos vivir con eso y cuando se pasa no pasa nada y hay oportunidades donde ocurre y nosotros podemos comerciar bastante bien en estos niveles, ¿sí? Ya para que lo tengamos en consideración. Y luego, el swing de corto plazo, estos son los niveles en donde nosotros queremos comerciar y será nuestro nivel de seguridad donde estarán los stop. Entonces, donde estará nuestro nivel de protección, donde colocaremos el stop loss y nos damos de cuenta en este gráfico cómo tenemos esas expansiones posterior de la toma de un swing de corto plazo. El swing de largo plazo es un nivel que, como lo cita la palabra, es de largo plazo y se ve su utilización, se ve muy pocas veces, ¿sí? Y es cuando neutralizamos esos plazos intermedios. Básicamente los swing de largo plazo tienen esta condición. Vamos a tener un swing, otro swing y otro swing. Entonces el swing de largo plazo es este, ¿sí? Que está antecedido por un swing al lado izquierdo, un swing al lado derecho y ese nivel es un nivel de alta resistencia o de largo plazo. De igual manera tengamos en cuenta que tenemos un swing, dos swings, tres swings, pero esto en una temporalidad mayor pasa a ser un solo swing, ¿sí? Para poder definir ese swing de largo plazo. Entonces son las pequeñas cosas que a veces nosotros nos cuesta tiempo comprender. Eh, y cuando se viola un swing de largo plazo, eh, tenemos escenarios para estudiar, pues como lo dice la palabra, a largo plazo un cambio de estructura. Y debemos tener cuidado, debemos saber identificarlos porque estos niveles, al ser de alta resistencia, cuando el precio llega, los puede respetar y darse configuraciones a la baja a partir de ese nivel y quizás después de mucho tiempo pueda continuar su neutralización, pero el precio va a encontrar soporte o resistencia en esos niveles de largo plazo, para tenerlos en consideración. Entonces, básicamente, pues eso es algo que sí quería mencionar y tener claro. Los swing de corto, de largo plazo, plazo intermedio, corto plazo y cómo los utilizamos, quizás para la operativa, pero lo veremos después. Entonces, en el entendido de que estamos hablando de los swing de corto plazo, de los swings, colocaré esta imagen que básicamente es de Romeo, porque realmente esa información es muy buena y la puede estudiar, ¿sí? La puede estudiar, pero con este contexto que, que le estoy dando. ¿Qué es la teoría del CRT? La teoría del CRT es muy sencilla, es la utilización o la anticipación de la formación de un swing queriendo operar la tercera vela. ¿Qué nos da a nosotros la idea de que el precio pueda revertir a partir de este nivel de la vela número 2? Lo que nos da a nosotros la idea es el cierre
la forma como cierra esta segunda vela, ¿sí? Esta vela, como citábamos anteriormente, una sola vela es un rango. Entonces, cuando el precio pasa por encima y vuelve dentro del rango, dentro de la vela previa, significa que el precio no tiene disposición de ir al alza y entra nuevamente al rango. Entonces, esta vela, dependiendo cómo cierre, es lo que Michael determina o nombra como inside, ¿sí? Vela inside, que lo que traduce inside es dentro, ¿sí? Inside the range, dentro del rango. Y esta vela, la vela inside, dentro del rango, está dentro del rango y por eso citaba yo, una vela es un rango, ¿sí? Para poder entender las explicaciones de Michael que son tan complejas. Esta vela está entrando, está cerrando dentro del rango y generalmente si tiene un cuerpo pequeño, ¿sí? Es bastante favorable, incluso Michael hablaba por allá en las clases de los monos, de estas velas que son pequeñas, están en un proceso de contracción y nosotros anticipamos, después de una vela pequeña de contracción, una expansión. Entonces, cuando el precio está así acumulado, después de la acumulación viene la expansión y nosotros debemos esperar que cierre esta vela. Que cierre esta vela y después del cierre podemos anticipar la formación de esta vela aplicándole power click, apertura, máximo de la vela. Estaremos buscando algún nivel para comerciar que encuentre resistencia para ir a la baja. Y en esta teoría del CRT, explicada de manera sencilla, nuestro primer objetivo será el 50% de la vela. Y para finalizar, el mínimo del rango. ¿Por qué? El 50%, porque si nosotros tenemos la oportunidad de comerciar acá, quizás en temporalidad menor, al llegar al 50%, nosotros ya tenemos trades que pagan 1.2, 1.3, pero incluso con 1.5 de ratio riesgo es más que suficiente para ser rentable y lo hablaremos en la gestión de riesgo. Y esto sí, al ser de 80% de probabilidades, pues tenemos pues alta asertividad, es lo que nos hace ser rentables con poco ratio riesgo y beneficio. Entonces, señores, básicamente esta es la configuración de CRT. Existen diferentes tipos de configuraciones de CRT. Esta es la clásica, la más bonita, la mejor. Y esto tampoco, hago la aclaración, esto tampoco es algo mágico o que lo sacó este muchacho. Realmente, ahorita les mostraré unas imágenes. Esto es lo que muchas personas llaman false breakout, ¿sí? Ese falso rompimiento, porque el precio en su momento pasó por encima y rompió ese máximo, ¿sí? Y volvió a entrar en rango. Entonces, lo que ocurrió fue un falso rompimiento y nosotros tenemos la continuación. Y los participantes, cuidado a esto, que compraron en esa subida por encima del máximo, son aquellos comerciantes de rompimiento, de breakouts, que comercian cuando el precio, si el precio supera ese máximo histórico o el máximo de la vela, hay comerciantes que tienen esta idea. Comerciamos si rompen máximos históricos o si rompen mínimos históricos. ¿Y qué es un máximo o mínimo histórico? Depende de la temporalidad. El máximo de la vela anual es un máximo histórico. El máximo de la vela semestral es un máximo histórico. O el máximo de la vela trimestral es un máximo histórico. Entonces hay personas que cuando rompen ese máximo comercian o de hecho tienen sus órdenes programadas ahí para comerciar. ¿Qué pasa? Ellos comercian en el rompimiento y sus stop loss están en estos niveles.
que el mínimo de una vela está compuesto por un swing. El mínimo de la vela está compuesto por un swing, el máximo de la vela está compuesto por un swing y alrededor del 50% existe también un swing, ese patrón fractal. Entonces, señores, cuando el precio rompe ese máximo y vuelve, entonces acá van a haber stops de aquellos participantes al alza y son los que queremos nosotros ir a neutralizar. Entonces, para que tengamos eso en consideración concerniente al CRT. Y esta es la mejor configuración de CRT, pero cuando estamos en contra de la tendencia, este CRT se forma y no es tan favorable. Entonces debemos tener en consideración que aunque esta vela se rompa, hay oportunidades donde la siguiente vela hace lo siguiente. Abre, un momento, la vela hace lo siguiente. Tenemos el CRT formado, ¿sí? Tenemos la primera vela, la segunda vela que cerró dentro del rango y la vela abre, open low y continúa al alza de esta manera muy fuerte. ¿Sí? Cuando esto ocurre, que muchas veces ocurre cuando estamos en contra de tendencia, este nivel se convierte en un redelivery rebalance, ¿sí? Un rango de precios rebalanceado. Entonces debemos tener esa precaución de no confiarnos en el CRT que tiene la posibilidad de que el precio continúe. Y eso es lo que en los cursos no nos explican y nosotros caemos ciegos a querer comerciar cada falso rompimiento y por eso les explico que todo tiene un contexto que debemos tener en cuenta. Entonces, hago esa aclaración. El, bueno, esto básicamente es dónde va el stop loss, dónde va la entrada alrededor del open de la tercera vela y el ratio riesgo al 50% ya nos paga un 1.2 take profit número 1 y al finalizar el rango el take profit número 2. Básicamente esto es lo que explica esta imagen y tenemos un 1.2, 1.2.5 es bastante bien, 1.3 sin necesidad de venir a estos niveles. Eh, Continuamos con la siguiente diapositiva. ¿Y por qué estoy citando esto? Porque en estas configuraciones siempre implica ese patrón fractal. ¿Sí? Entonces, para esta configuración de CRT que establece Romeo, no existe el swing, la formación del swing o el patrón fractal, pero existe pues el rango, la manipulación del rango y la toma del mínimo. Entonces, realmente este ni lo estudié, o sea, lo estudié, pero no me di la tarea de, ¿sí? No me gustó, no lo utilizo para nada, un modelo bastante sin fundamento, ¿sí? Un modelo CRT de dos velas, bastante sin fundamento. ¿Qué ocurre con esta vela? Con este modelo, para los que sepan, no me dejarán mentir, que esta vela alcista, en el desarrollo de esa vela existe un modelo market maker, ¿sí? Entonces, cuando pasa por encima de este máximo, acá ocurre la reversión y cuando estamos patrocinados, pues realmente lo que ocurre ahí en esa configuración es un modelo market maker finalizado y es lo que ocurre en esta configuración. Quizás lo veamos después y me van a dar la razón porque un order block, esto se identifica bastante bien en las clases de order flow institucional de Michael y vemos que un order block mensual, la última vela alcista antes del movimiento bajista, nosotros vamos a encontrar modelos market maker, eh, la formación de un modelo market maker donde la consolidación está en el open de la vela. Entonces, un order block es un modelo 6, un order block bajista
tiene el modelo 6 para la formación de un modelo 7, que hablaremos después. El order block contiene el modelo de compra para un modelo de venta y es la información que tiene el CRT. Este CRT yo no la utilizo, aunque la sé y le estoy dando la información acá para que quizás con el tiempo futuro, cuando lleguemos al finalizar la información, pueda venirse acá, buscar esto en el gráfico, estudiarlo y quizás identificar la información para que lo podamos aprovechar, porque se puede, pero se puede quizás en temporalidades bastante grandes donde nos permitan en temporalidades menores comerciar acá, ¿sí? Pero este segundo CRT, ¿sí?, de 3 velas, pues ya tiene el fundamento de swing. Este no tiene el fundamento del swing. Ahora, este CRT tiene la vela inside, la vela dentro del rango y tenemos la formación de ese patrón fractal. Ahora, aquí se termina este modelo. Aquí se termina este modelo, pero gracias a la idea de los swings, después de esa formación, nosotros anticipamos un open high y nosotros anticipamos la cuarta vela. Entonces, independientemente que el CRT se forme conociendo la condición de la cuarta vela de Michael, pues podemos esperar que se forme y comerciar nuestra cuarta vela después de la formación del CRT. Cuando nosotros tenemos estos conocimientos y pues nos da mejor calidad en la interpretación del gráfico y sabemos qué esperamos que se forme en el gráfico. De igual manera tenemos esta vela que cierra dentro del rango y quizás es con un poco más de volumen bajista. Y esta vela, una vela es un rango, entonces desde este mínimo hasta este máximo, con esta vela, con la vela 3 nosotros vamos a comerciar quizás en 1T el Power of 3 de la tercera vela. Y si no ha cerrado, podemos comerciar en esta cuarta vela para finalizar el CRT. Entonces tenemos estas pequeñas condiciones que nos pueden favorecer y tener bastante tener presente en nuestro comercio. Ahora, este CRT. Este CRT es muy bonito, me gusta bastante. eh, Me gusta bastante y tiene dos connotaciones. Primero, generalmente se utilizan las noticias o se dan las noticias la manipulación bastante fuerte y es bastante pues volátil a estar patrocinado por una noticia. En oportunidades, este patrón, que es el falso big out, eh, se genera en contra de tendencia, ¿sí? Entonces nosotros lo tenemos, el patrón se forma, paga muy bien, muy rápido, suficientemente bien, pero al llegar al PDRI eh, de descuento para este ejemplo, el precio baja, paga lo suficiente y vuelve y se devuelve, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta este patrón, pero cuando ocurre es bastante sólido. Entonces, este patrón ocurre muchas veces en las como falso breakout, como falso rompimiento y ocurre antes de una reversión en contratendencia, pero cuando lo logramos a favor de la tendencia es una configuración muy buena. Entonces, en esta vela, cuando ocurre esta vela dentro del rango, nosotros esperamos la manipulación de esta vela previa y después de ello podemos comerciar, eh, no sé, quizás el rejection block de esta vela grande acá, ¿sí? Porque aquí realmente el cierre ocurrió acá, el cierre acá, entonces aquí ocurre el open high, quizás al rejection block de esa mecha, el precio tiende a buscarlo para una vela bajista. Entonces, pero es un CRT bastante importante, me gusta mucho, lo comercio y son muy directas las
los trades bajo esa configuración. Listo, señores. No es nada más los tipos de CRT que ocurren y básicamente es la formación de un swing bajo esa condición. Y principalmente operar la cuarta vela porque es difícil anticipar la tercera antes de que se forme el patrón. Ahora, este CRT está fundamentado en la idea de la acción del precio sobre las velas, ¿sí? Y hay algo que se cita de la siguiente manera, Michael se refiere a ello, y es lo siguiente. La definición de la acción del precio de Michael es la siguiente. En muchos videos él habla sobre que las mechas eh, hacen ruido y los cuerpos hacen el daño. Entonces, en la lectura de acción del precio para el CRT debemos tener en consideración estos elementos, ¿sí? Y me sirven muchísimo, realmente a mí esto me sirvió muchísimo, por eso se lo enseño para que tengamos en consideración la acción del precio en una sola vela. Nosotros podemos, gracias a la acción del precio y el cierre de una sola vela, dependiendo de cómo cierre, tener una alta probabilidad en una vela siguiente, y en una vela siguiente estamos hablando de un día siguiente, una semana siguiente o un mes siguiente. Por eso a la final es tan importante esta información que les estoy presentando, porque se la podemos aplicar a una vela o en su defecto a la vela trimestral, ¿sí? O a la vela semestral. Entonces, imagínense ustedes poder acertar en la formación de una vela de 6 meses bajo una idea de simplemente acción del precio. Entonces tendrían dirección para 6 meses o 3 meses, una semana, un mes, una semana, diario, incluso en H4 podemos utilizar esto. Esto para que sepan la importancia de esto, por eso las traje para presentarlas. Entonces, mecha por arriba, precios más bajos. Primera condición. Mecha por abajo, precios más altos, ¿sí? Entonces, ya aquí con este cierre dentro del rango es nos da una idea de precios más altos, y este target, el alto de esta vela, ¿sí? Será nuestro próximo target a considerar. De igual manera, este mínimo de la vela será nuestro siguiente vela de target u objetivo. ¿Listo? De igual manera acá, cuerpo por debajo, ¿sí? Cuerpo por abajo, precios más bajos. Cuando esta vela pasa por debajo del rango, ¿sí? La vela previa es un rango y cierra por fuera del rango, pues anticipamos precios más bajos. De igual manera, cuando la vela pasa por fuera del rango y cierra fuera del rango, pues nosotros anticipamos precios más altos. Entonces, tercera condición, cuarta condición, y aprendamos esto, vayamos al gráfico, revisémoslo y miremos en qué condiciones se cumple y en qué condiciones tiende a no cumplirse, y cómo le podemos sacar provecho a simplemente saber mecha por arriba, precios más bajos, cuerpo por arriba, precios más altos, y viceversa, mecha por abajo, precios más altos, cuerpo por abajo, precios más altos. Entonces, señores, esta información es bastante importante y se la tiene uno que aprender. ¿De dónde viene? Ahora, la información de la mecha por arriba, precios más bajos, la podemos utilizar para esa información de falso breakout. Y yo me estaba leyendo este libro, me lo leí completo, que es la Biblia, ¿qué? La, la Biblia del trading, ¿sí? Me lo leí completo, obviamente lo traduje y me lo leí, pero me lo leí para ver qué información podía sacarle. Y de todo lo que encontré
fue muy poco lo que encontré valioso, no me servía para nada. Lo único que encontré en este libro valioso, por así decir, fue la imagen de soportes y resistencias y logré identificar el falso breakout y la vela interna, a consecuencia de que tengo el conocimiento de ICT. Entonces, ¿qué ocurre? Y me di cuenta, pues, de esta idea que es bastante, que la podemos complementar y está en este libro. Es el falso breakout. Entonces, que a la final es lo mismo que estábamos hablando ahorita de el CRT o la formación de un swing. Entonces, mire cómo existe información en diferentes lugares, quizás con diferentes nombres, pero al final la importancia del swing en esas configuraciones, que es de lo que estamos hablando. Entonces, y el falso breakout es una, por ejemplo, aquí fue donde me encontré con la idea de que los operadores de breakout, de rompimiento, comercian en este nivel para que el precio siga subiendo, porque estamos subiendo, aquí venimos subiendo, subiendo, y ellos compran nuevamente en este máximo, compran, y el cierre de vela es el que forma el falso rompimiento. Entonces, mecha por arriba, precios más bajos, teniendo en cuenta que estamos tomando un swing de corto plazo, este se convierte en un swing de plazo intermedio y tenemos esta continuación bajista de una temporalidad mayor. El problema que tiene en este libro es que este gráfico lo ven en una sola temporalidad, y la ventaja que tenemos nosotros en ICT es que estamos respaldados por el análisis top-down o de diferentes temporalidades, de máxima temporalidad a mínima temporalidad. ¿Listo? Entonces, pues quería mostrarles que a veces la información que se encuentra en YouTube o que la gente dice, pues a veces simplemente ha estado y no hemos sido capaz de interpretarla, pues por nuestra falta de conocimiento. Pero cuando uno tiene una pequeña ilusión o una idea, logra identificar este tipo de cosas y fortalece la idea de comercio. Entonces, señores, de igual manera, traje este ejemplo. ¿Por qué? Porque en este ejemplo, incluso en este libro, se habla de un OT, una zona óptima de entrada, en un nivel de Fibonacci por debajo del 50%, ¿sí? Entonces, eh, de Michael o de quien sea la configuración de Fibonacci, y en ese nivel por debajo del 50% o de OT, vamos a tener la formación de un swing de corto plazo o el falso breakout, ¿sí? Entonces, en estos niveles podemos comerciar directamente o en su defecto esperar que se forme. Ahora, este falso breakout hace referencia a la configuración, a esta configuración que es diferente de las otras porque existe una vela inside, ¿sí? Una vela dentro del rango y esperamos la manipulación de esas dos velas. Entonces, tener mucha precaución porque en la foto que les estoy mostrando ahorita existe una vela inside. Está borrosa, pero pues la información está implícita ahí. Esta velita es el catalizador del falso breakout, ¿sí? Obviamente pues está en un nivel OT, y cuando esto ocurre nosotros esperamos la manipulación para comerciar después de eso, ¿sí? Entonces es lo que implica el falso rompimiento, una vela inside. De igual manera acá tenemos que dentro de esta vela tenemos dos velitas inside, vela dentro del rango y la manipulación de esas velas. Entonces, era lo que les quería mostrar, de que no es algo que alguien descubrió, que ya estaba escrito hace mucho tiempo. Entonces, continuando con este proceso, para poner un ejemplo gráfico de lo que ocurre en la formación del swing de una vela diaria, esta es la representación gráfica de una vela diaria y lo que nosotros tenemos en la formación del máximo
del día siempre va a existir ese patrón fractal. Nuevamente, en una vela diaria, semanal, mensual, de H4, todas las velas van a tener acá en el mínimo va a tener un patrón de 3 velas. Ese patrón fractal se forma en el mínimo de una vela y en el máximo también se forma el patrón fractal en una temporalidad menor. Y existe la formación de un swing alrededor del 50% en una vela diaria, ¿sí? Para que tengamos en cuenta entonces cómo nosotros podemos tomar el máximo de la vela diaria anticipando la formación de un swing high en una condición bajista o un swing low en una condición alcista. Entonces podemos esperar la formación del máximo diario bajo esa condición para comerciar después de la formación de ese swing high o swing low dependiendo de la temporalidad. Entonces aquí tenemos un proceso de acumulación que está marcada en el recuadro amarillo, pero para mí sería esta acumulación, manipulación de todos estos niveles de liquidez formando un swing de 3 velas, ¿sí? Un patrón de 3 velas como máximo del día, un intento por sobrepasarlo, fallando y tenemos nuestra expansión. Entonces, acumulación, manipulación, expansión, formando un máximo con un patrón, un swing. Y aquí abajo, nosotros tenemos de igual manera un swing. Tenemos una, dos, 3 velas, tenemos un swing. Ahora, mire que acá ocurre ese falso breakout, falso rompimiento, y es el causante de todo este movimiento. Ahí es donde yo le decía que a veces se forma ese patrón fractal, nos paga muy bien, pero al final revierte. Entonces, aunque sí, nosotros podemos comerciar esto, eh, podemos comerciar, oiga lo que les estoy diciendo, este falso rompimiento, ¿sí? Después de que el precio va con la idea de tomar estos stops, lo podemos comerciar o después de este rompimiento, respeto, y aquí nuevamente ocurre el falso breakout para ir hacia arriba. Entonces, realmente una entrada en este nivel nos pagaría más que suficiente, aunque estemos equivocados, gracias al patrón de falso breakout existente en este gráfico y que nosotros reconocemos. Y tenemos ese falso rompimiento que podemos aprovechar, pero en contra de la dirección mayor. Entonces, para que lo tengamos presente, ¿sí? Porque ocurre muchas veces. Yo he tenido estos trades ganadores y me salgo al 1.3, 1.3, 1.4 y yo creo y yo pienso que esto va a continuar estando equivocado y luego el precio se devuelve. Entonces, esto me ofrece la ventaja de comerciar ese patrón, por así decirlo, ¿sí? Pero realmente lo que ocurre aquí es un sur el sub o emparejamiento de órdenes en ese nivel. Entonces, señores, básicamente aquí estamos viendo el proceso de acumulación, manipulación, expansión o distribución y esto forma el swing de la vela diaria. Y nuevamente en la parte inferior de la vela diaria tenemos ese swing, ese patrón fractal eh, formando el mínimo de la vela. Ahora, ¿qué pasa? Tengamos en cuenta que aquí tenemos una vela, 2 velas y 3 velas. Ahí tenemos un swing. Y aunque sea así diferente, pues a la perfección que siempre queremos ver, esto es un swing y se convierte en un swing de corto plazo. Y este nivel es un swing de plazo intermedio, ¿sí? Nuevamente aquí se forma un swing que es un swing de corto plazo y este swing es un swing de plazo intermedio, ¿sí? Entonces, quizás si aquí comerciamos el order block, el precio vuelve a ir
y baja a consecuencia de ir a formar ese swing de plazo intermedio. Entonces, gracias a que conocemos que se debe formar un swing de corto plazo, pues podemos esperar que se forme y esperar esa neutralización de ese swing de corto plazo. Entonces, señores, eh, al igual, esta es el perfil de vela clásica bajista que Michael tanto nos pide que nos aprendamos, y con dice que con solamente esta configuración nosotros no necesitamos nada más y no necesitamos el resto de perfiles de las plantillas de negociación que él nos muestra en una clase que dura como 3 horas, y dice solamente esfuércese en fortalecer este patrón. Entonces, o esta condición: acumulación, manipulación, expansión. Entonces, esa es la condición bajista, y este es un ejemplo para la condición alcista. ¿Y qué tenemos? Acumulación, manipulación, expansión, formando el mínimo del día, un patrón, un swing, y el máximo, nuevamente ese swing, para que tengamos presente. Y este swing no se formó hasta la neutralización de un swing que está cargado con liquidez ahí, aquí y acá. Entonces, tenemos el proceso acumulación, manipulación, expansión, creando ese patrón fractal de, de 3 velas. Entonces, luego de la formación de 3 velas, nosotros tenemos una vela alcista, 2 velas alcistas, 3 velas alcistas, 4 velas alcistas, 5 velas alcistas, 6 velas alcistas, una vela bajista, 7 velas alcistas. Entonces, después de que se forma ese swing, nosotros vamos a querer comerciar estas velas un poquito diferentes, quizás usando, sí, los PDRIs, un poquitico diferentes. Debemos tener la capacidad de entrar en la formación de estas velas, porque si esto es semanal, una vela alcista, 2 velas alcistas, y gracias a toda esta lectura, después de la formación de un swing que inicia el movimiento. ¿Listo, señores? Y les muestro la vela, la configuración, o ¿cómo es que se llama esto? La planilla. Esto es de Michael. Hay un video de 3 horas de Michael donde habla de esta plantilla, ¿sí? De la vela clásica alcista. Y es lo que nosotros queremos ver. Una vela, una consolidación en Asia, una manipulación en Londres, creando un swing, ¿sí? Generando una expansión y una continuación. Ahora, ¿por qué les muestro? ¿Por qué les muestro esta plantilla? Porque en esta plantilla tenemos un swing, tenemos otro swing y tenemos otro swing. Por eso, y este swing es el que forma Nueva York. Nosotros incluso podemos esperar que se forme el swing low en Londres, que expanda, para tener en altas probabilidades una continuación en Nueva York, y nosotros nuestro rango de oportunidad será este, porque ya estamos confirmados de que el precio está alcista con patrocinio institucional. Entonces, ¿qué pasa? Acá anticipamos nosotros la formación de un swing. Por eso les decía yo en la parte de los rangos que un rango se compone de 3 niveles. Si esto es una vela diaria, tenemos un nivel, 2 niveles, 3 niveles. Por eso mis rangos seleccionados siempre tienen esos 3 niveles, para que los tengamos presentes, y es en base a esto que yo pues utilizo los rangos de esta manera. Y tenemos aquí el ejemplo mínimo en Nueva York 2 y el máximo en este nivel. Entonces, como tal, el rango compuesto por 3 niveles o por 3 swings: un swing, 2 swings, 3 swings, y es el rango que vamos a utilizar para buscar la prima y el descuento y quitar un poco la subjetividad de la que tanto pues nos afecta.
Entonces todo eso es basado en esta información y espero les sea pues, de gran utilidad y que sepan que no es algo mío inventado, eh, y es de muchísima utilidad ver el gráfico de esta manera. Y para finalizar tenemos pues nuestra PV Array. Nuestro primer PV Array es el All High, All Low, que básicamente es el patrón del que estamos hablando de 3 velas y está compuesto pues por lo que ya hablamos. Permítame un segundo. De un patrón formado por un swing, ¿sí? Swing low y swing high. Entonces es muy sencillo, realmente un patrón de 3 velas. Esto es un swing high, el primer PV Array, y este swing low, el patrón de 3 velas, y es el primer PD array de nuestra PD matrix. Y es así de sencillo, pero en su simplicidad tenemos toda esa información que anteriormente les mencioné, que pertenece a lo que es un swing high y un swing low. Y como podemos ver, nosotros vamos a querer tener preferencias por ese swing de plazo intermedio que se forma aquí al tomar un swing de corto plazo. Entonces, básicamente, y en estos niveles de swing high y swing low reposan, vamos a dejar algo también aquí claro, en el swing high y en el swing low reposan bull stops y sell stops. ¿Qué son los sell stops? Yo realmente no sabía a qué se referían los bull stops, decían liquidez, liquidez. Esto es un poquito más complejo de simplemente saber que existe liquidez allá. Y para terminar, voy a explicar un poquito por qué existen bull stops arriba y por qué existen sell stops acá abajo. Básicamente, en la idea de que en este movimiento bajista, esta mecha, en su momento el precio estuvo acá en la parte alta y bajó, existieron comerciantes a la baja en todos estos niveles, ¿sí? Y aquellos comerciantes que estuvieron a la baja en todos estos niveles y en esta vela bajista, a medida que fueron comerciando o entraron por cualquier razón, sus órdenes stops de protección de lo que es esta entrada, ¿sí? Entrada bajista, se encuentra aquí arriba. Si entraron, por ejemplo, acá, en este nivel, sus stops van a estar aquí arriba, arriba de un swing. Si entraron por acá, sus stops van a estar arriba y ya están en ganancia de ese movimiento bajista. ¿Qué pasa? Los bull stop son las órdenes de protección o ¿sí? De esas ventas. Igual que nosotros cuando comerciamos en venta ponemos nuestros stop loss. Entonces los bull stop son órdenes stop loss de aquellos participantes que comerciaron a la baja. Por eso ahí, en este nivel, están cargadas con bull stops. Ahora, para aquellos participantes que vendieron, sus stops están ahí. Son bull stop de protección. Son bull stops de protección. Ahora, para aquellas personas que operan por rompimiento, ellos ya conocen este nivel. Aquí arriba conocen este nivel y están esperando conocen este nivel y están esperando un rompimiento al alza. Entonces, con el rompimiento al alza, ellos tienen bull stops de compra y en el momento, ellos quieren que en el momento que el precio
pase por encima de ese máximo, se le activen las compras para continuar con el movimiento. Entonces, existen órdenes stop de protección de las ventas y existen órdenes en compra por encima de este nivel. Entonces, por eso los swing highs y swing lows están cargados con liquidez. Por eso el precio busca esos niveles porque es allí donde se encuentra la liquidez. Eso a mí personalmente me hizo un antes y un después eh, en la condición de saber a qué se refieren las personas cuando hablan de liquidez y cómo se inyecta liquidez al mercado. De igual manera, esta misma explicación para los sell stops, que son órdenes de aquellos participantes que compraron, sus órdenes de protección están acá en forma de sell stop, y para aquellos que quieren comerciar el rompimiento a la baja van a tener órdenes sell stops de venta eh, en este nivel específico. Entonces, por eso, bajo los mínimos, los swing lows se encuentran cargados de liquidez y sobre los máximos se encuentran cargados con liquidez. Entonces, dejando presente esto, eh, este sería nuestro primer PD array, swing high, swing low, y ya tenemos una información bastante completa de este nivel en específico. Entonces, señores, se hizo muy largo este video, pero coloqué la mayor información que conozco y espero tener la oportunidad de darles la interpretación, la información sobre los demás PDRI. Muchísimas gracias por su tiempo, espero que sea de gran agrado y les sea de mucha utilidad. Gracias, hasta la próxima.